Entonces vamos a ver la siguiente parte de la práctica, que es estimación de cantidades. Entonces, la primera pregunta es cómo le harías para ver si un estado recurrente, transitivo o absorbente, si no puedes simular infinitamente, ¿no? O sea, acuérdense que la definición de estado absorbente, pues es que tenga un tiempo de retorno menor a infinito con probabilidad 1, y el otro es que tenga el tiempo de retorno finito, o sea, que el tiempo de retorno sea menor que infinito con una probabilidad finita. Entonces eso significa que el transitivo, o sea, es como el nombre lo dice, ¿no? El transitivo va a nada más pasar por ahí y ya después se va a ir a otro lado y nunca va a regresar a ese estado, y el recurrente va a estar pasando una y otra vez por ahí. El absorbente, pues es un caso particular del recurrente. Creo que lo dije mal ahorita, ¿no? O sea, creo que dije recurrente, absorbente al revés, pero el recurrente es el que pues va a estar pasando una y otra vez, no va a recurrir ahí sobre el mismo estado un número infinito de veces, y el absorbente es el que se queda en el mismo estado repitiéndose una y otra vez, ¿no? Entonces, ¿cómo se le puede hacer eso? ¿No? Esta es una aproximación nada más, o sea, una manera de intentar resolverlo. O sea, esto es nada más como para que ustedes piensen y vayan, pues, manipulando las cadenas de Markov, ¿no? Pero en general, o sea, esto es una función ahí pues, larguísima, ¿no? Para hacer algo que es un poco sencillo, pero acuérdense, primero ustedes tienen que tener el concepto de cómo se hace el problema y ya después, pues ya sea codiarlo ustedes o recurrir a herramientas, ¿no? Para que les puedan, pues, ayudar. Entonces, yo la manera en la que lo hice, o sea, primero no sé, o sea, digo, el código es algo ahí, pero les voy a explicar lo que intenté hacer. Entonces, nada más como que intentar verlo, pues, como no tienes una cantidad finita no tienes una cantidad infinita, pues tienes que hacer estimaciones, ¿no? O sea, tienes que ver, por ejemplo, estas cantidades G, X, Y, que son la esperanza del número de veces que pasa por el estado Y partiendo del estado X. Esto se define como desde uno hasta infinito, pero pues tú lo puedes ver desde uno hasta n, ¿no? O sea, como que esa es una aproximación finita, ¿no? A un problema. Y entonces, ya teniendo esa aproximación, pues tú sabes que no vas a tener las cantidades límites, sino que vas a tener, pues, aproximaciones a cantidades límites, ¿no? Y como, pues, de cálculo, un límite, pues, se define como que tú das un intervalo alrededor del límite y a partir de cierto momento los valores se van a empezar a quedar ahí, ¿no? En sucesiones, ¿no? Entonces, pues eso es lo que hice aquí. O sea, tú defines ese epsilon, digamos, que es el umbral. O sea, yo aquí definí tres umbrales, ¿no? Que es el umbral recurrente, umbral transitivo y umbral absorbente, ¿no? Y todos los puse con valores por defecto punto uno. Si no se acuerdan de esta notación, pues es de las primeras clases. O sea, es de la clase de Python. Es nada más. eh, Ustedes ponen definen una función, ponen un argumento, lo ponen igual a algo. Y si ustedes no lo especifican cuando llaman a la función, o sea, cuando ponen tipo estado y la llaman, entonces estos son los valores que van a tomar, ¿no? Se llaman valores por defecto o default, ¿no? Entonces, lo que hice aquí, pues es ayudarme de lo que ya había hecho arriba, ¿no? Entonces, aquí llamé esta que se llama cadena jugador. O sea, la idea es, voy a simular una función que empiece en y ver cuántas veces pasa por el estado que me interesa ver si es recurrente, transitivo, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, lo que hice aquí fue, o sea, aquí puedo definir el pi0, por ejemplo. O sea, una elección como inteligente pi0 podría ser la que tiene solo uno en ese estado, o sea, la que es G, Y, Y, ¿no? O sea, para ver cuántas veces regresa al mismo estado, porque pues si no se puede como absorber por otro lado o algo así. Y entonces yo dije, voy a simular una cadena que tenga 1000 valores o n max valores, pues, y de esa cadena voy a agarrar todos de cadena igual igual estado. O sea, este estado podría ser, por ejemplo, el uno, ¿no? O sea, cuando el jugador tiene un peso, ¿no? Entonces, aquí estoy definiendo un arreglo de puros true o false, si se acuerdan de lo que vimos en clase, cuando la cadena tiene ese estado, ¿no? Y después, ¿qué tengo que hacer con eso, no? O sea, eso me dice cuántas veces la cadena pasa por el estado o estado. Y de acuerdo a la definición de recurrente y transitivo, pues cuando es un estado recurrente va a pasar una infinidad de veces por ese estado, y cuando es un estado transitivo va a pasar un número finito de veces, ¿no? Entonces, o sea, si pasa un número finito de veces y yo empiezo a alejarme de hacer la cadena cada vez más grande y divido esto entre la longitud de la cadena, pues eso va a tender a cero, ¿no? Porque tengo un número finito dividido entre algo que tiene infinito. Y por otro lado, el recurrente, o sea, esta definición no es como formal porque puede pasar un número infinito de veces tal que dividido entre la longitud de la cadena tiende a cero de todos modos, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo pongo raíz de n, ¿no? Por ejemplo, si un estado, o sea, por ejemplo, bueno, lo voy a poner aquí como el látex así medio chafa, pero, o sea, si un estado pasa,
un número de veces raíz de n, ¿no? Raíz de n en un estado y lo divido entre n, pues eso pues va, esto es igual al 1 entre raíz de n, ¿no? Squared, ¿no? Así, ¿no? Entonces, pues esto cuando n tiende a infinito tiende a cero también, ¿no? Entonces no es tan claro esta parte, pero pues o sea, es nada más una aproximación al problema, ¿no? Y pues esto es un caso como muy especial, que de los que hemos visto al menos no pasa, ¿no? Y entonces primero le pongo una razón, esta razón cuenta, ¿no? Que eso es, veo conforme, o sea, de suma acumulada me va diciendo, o sea, más que estado es, va diciendo true o false. La suma acumulada me va sumando un uno cuando es true y un 0 cuando es false. Entonces, pues va sumando paso a paso, va sumando cuántas veces he pasado por el estado, ¿no? Que eso lo vimos en la clase de la cadena de Ehrenfest y lo estoy dividiendo entre la longitud de la cadena, ¿no? Como va incrementando la longitud de la cadena. Entonces, o sea, esto nada más lo estoy haciendo así para guardarlo y para imprimirlo después o para graficarlo. Entonces, ya después digo, el último elemento de esta razón cuenta, pues va a ser el total de las veces que visité el estado y las veces y la longitud de la cadena, ¿no? Entonces ya luego digo, si este estado es más chico que el umbral transitivo, o sea, o sea, en este caso es punto uno, o sea, que ya casi tendió a cero, entonces voy a decir, este es un estado, esto de imprimir le puse porque voy a llamar a esta función varias veces, entonces a veces quiero imprimir esto y a veces no quiero imprimir esto, pero esto es nada más, esto se le llama como un flag, ¿no? Es esto de que es true o false, es un flag que me dice una función ahí pequeña de mi función, ¿no? O sea, una como característica de mi función. Entonces aquí le dije, si imprimir es cierto, entonces imprímelo, y si no, nada. Y le puse un valor por defecto de sí, ¿no? Para pues, que se lo impriman. Entonces digo, es un estado transitivo y bajo el umbral ese, ¿no? Entonces, y regreso que va a ser transitivo, o sea, regreso a una tupla de tres valores que va a ser transitivo, la cadena, o sea, toda la cadena que ocurrió con la que llegué a esa conclusión, y la razón, ¿no? O sea, de que cuántas veces iba pasando por el estado con respecto a la longitud de la cadena. Luego le pongo el if, ¿no? O sea, else if, ¿no? Acuérdense esto. Si el último elemento de la razón de la cuenta, o sea, el número de veces que pasó por el estado entre la longitud de la cadena, es mayor a uno menos el umbral recurrente, eso significa que es un epsilon alrededor del uno, ¿no? O sea, estoy diciendo que los dos tienden a infinito, pues, ¿no? Entonces va a estar cerca del uno. Entonces, voy a hacer como otro condicional, ¿no? Uno va a ser, o sea, acuérdense que los estados recurrentes, pues un caso particular de los recurrentes son los absorbentes. Entonces voy a definir los últimos n, o sea, ¿qué pasa con un estado absorbente, no? Se queda ahí, o sea, en el estado absorbente y ya no explora otros estados. Entonces voy a decir que los estados absorbentes, en este caso, voy a definir un umbral que es del 10%. Entonces voy a decir, si el 10% de la cadena este, tiene puros, el final del 10% de la cadena tiene puros elementos que son el mismo, entonces lo voy a nombrar como absorbente, ¿no? Eso es nada más como una manera de definirlo. Y para hacer eso, pues digo, últimos n es el umbral del absorbente, ese punto uno, por la longitud de la cadena, que es n max. Y luego le tengo que poner aquí el int, que va a ser una función piso, ¿no? Porque esto puede que me dé un valor real. Entonces lo paso a un entero para tener pues un 10% ahí como aproximado, ¿no? O sea, como ¿cómo se llaman esas cosas? Cuanti, si quieren ver. Y entonces ya luego digo, el más que estado, que acuérdense que me cuenta cuántos son verdaderamente, o sea, tiene true cuando la cadena pasa por el estado y false cuando no, ¿no? Entonces yo digo, desde el último n, o sea, desde esta parte hasta que acabe la cadena, acuérdense que este menos me va como hacia atrás de la cadena, entonces es como si yo tengo menos uno, estoy diciendo desde el último hasta el final de la cadena, entonces le estoy diciendo si de la cadena que mide si estoy en el estado o no, desde los últimos, o sea, el último 10%, esto es lo que dice, ¿no? Este es el último 10% de la cadena. Si suman, o sea, acuérdense que el true suma uno y el false suma uno, si suman más que el último n menos uno, o sea, si todos son el estado, entonces imprimir que el estado es absorbente bajo el umbral absorbente y regresar que es absorbente, la cadena y la razón. Ahora, si no pasa esto, o sea, ¿por qué aquí no le tengo que poner un else? Porque aquí ya le di un return, ¿no? Entonces, cuando haces un return, se sale la función. Entonces, es como que tiene un else implícito, ¿no? Digamos, o sea, aquí abajo, ¿no? O sea, este código nunca llega si llega aquí arriba, ¿no? Que es lo mismo que cuando haces un else. Entonces, ya le puse si imprimir, entonces imprime que el estado es recurrente, o sea, es recurrente, pero no absorbente.
y regrésame recurrente y la cadena y no sé qué, ¿no? Y en otro caso, o sea, puede que se quede en medio, ¿no? Puede que no esté hasta arriba, no puede que no esté ni cerca del uno ni cerca del cero. Pues pon que no se pudo decidir el estado, no sé qué, y ya, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, partiendo de la cadena, a ver si esto, no, déjame, corro esto de cargo. Si, entonces voy a empezar en el estado 10 por ejemplo, que pues es un estado medio extraño para empezar. Aquí, ¿por qué salió tantas cosas? Ah, porque le di imprimir. Ah, creo que definí esta función, la de la cadena poder, porque puse aquí un print. ¿No? Bueno, no sé por qué está imprimiendo tantas cosas. O sea, no importa, ¿no? O sea, por ahí debe haber un print que no alcanza a borrar, ¿no? Pero, o sea, no importa, ¿no? Esto no me dice cómo va yendo la cadena y pues va así, ¿no? Desde el uno, o sea, aquí es este tipo de estado, el estado que me interesa ver si es transitivo o es recurrente o lo que sea, es el 10 y la probabilidad inicial de transición es, bueno, la distribución inicial de probabilidades es la pi 0, la que tenía ahí arriba, y la probabilidad de ganar es 0.6, ¿no? Entonces, como empieza, pues yo voy para acá y de repente me voy al 3 y me voy al 0, ¿no? Entonces, pues si hago yo esta simulación, el 10 es transitivo, ¿no? Porque nunca pasa por el estado 10, ¿no? De hecho, pero ¿qué pasa si yo lo voy haciendo varias veces, ¿no? O sea, si yo lo hago alguna vez que llega el 10, pues me va a decir que es absorbente, ¿no? Porque toda esta parte se queda aquí, ¿no? Entonces, yo puedo repetir este experimento muchas veces y ver qué es lo que sucede, ¿no? O sea, cuántas veces me regresa este transitivo y cuántas veces me regresa no transitivo, ¿no? A ver, aquí, ese maldito print, sí, es como que me molesta ver, ¿no? Ah, bueno, no sé por qué se salió esto, así, ¿no? Pero, no sé. Pero bueno, no importa, ¿no? No importa mucho. O sea, nada más quiero quitar esto porque pues, no se puede, ¿no? Entonces, ya tengo esto. Y entonces, ¿qué pasa si yo hago una simulación de muchas veces y veo el estado que me arroja? Pues resulta que me arroja un 40% que es absorbente y un 60% que es transitivo, ¿no? Ahora, eso es con la distribución original que puse yo, ¿no? O sea, es con la pi 0 que estaba muy cargada hacia el uno, ¿no? Entonces, se entiende un poco que estos de transitivo son cuando se va al 0, ¿no? De donde empieza al 0, ¿no? Y entonces nunca pasa por el 10 y entonces, pues, según esto es transitivo, ¿no? Pues ya, ¿no? Es algo, o sea, entonces aquí, por ejemplo, si yo tengo que alguna de las veces absorbente, pues yo podría decir, bueno, pero ¿en qué pasa si empiezo en el 10, ¿no? Entonces ya me pongo una distribución que empieza en el 10 y veo qué pasa y pues veo que el 100% de las veces va a ser absorbente y entonces ya ahí yo puedo concluir, ¿no? O sea, aquí es como que no es una respuesta exacta porque estamos simulando, ¿no? O sea, no podemos tener algo exacto, pero aquí es como para que ustedes vean el tipo de problemas en el que se pueden encontrar cuando intentan simular eso, ¿no? O sea, no siempre va a ser obvio que es transitivo o que es absorbente, ¿no? Lo tienen que hacer con muchas cadenas porque la inicialización importa, porque si tienen dos estados absorbentes, pues se puede ir a uno y ustedes, por lo que usted respecta, es un estado transitivo, ¿no? Pero pues, realmente no lo es. Y por eso está más interesante esta cadena de la ruina del jugador, que por ejemplo la que vimos en la parte no, pero creo que era esa de la cadena ajá, un problema de la tarea, o sea, que estaba hasta acá abajo, a ver. Ajá, ¿no? Que estaba hasta acá abajo, ajá, este de acá, ¿no? En el que si iban contando lo mismo que estamos contando ahorita, pues se iba a cero, ¿no? Y este se iba a cero, entonces podemos decir, bueno, estos son transitivos y este es recurrente. Pues sí, pero porque aquí en esta cadena nada más había un estado absorbente, ¿no? O sea, en esta cadena de acá, a ver si la puse, creo que no puse la matriz. Ajá, bueno, acá está, ¿no? La matriz. Entonces, en este caso nada más había un estado recurrente y, o sea, aquí yo lo había puesto, ¿no? O sea, sí, ¿dónde estaba? Yo había como forzado que fuera recurrente el estado, ¿no? Aquí, ¿no? Le puse el uno, ¿no? O sea, le puse que el primer estado, se quedara ahí, ¿no? O sea, por eso todos tendían acá. Entonces, por eso esta subía, ¿no? Y esta bajaba y esto bajaban a cero. Pero, ¿qué pasa si tengo dos? Pues en algunas simulaciones voy a tener esto y en otras simulaciones voy a tener que el estado, el N3, pues va a ir hacia uno, mientras que este va hacia cero, ¿no? Entonces ahí yo concluiría que es absorbente, es transitivo, pero pues, realmente no, ¿no? Tengo que hacer un tipo de este análisis.
Luego, desarrollo una función que estima el tiempo de llegada entre dos estados, ¿no? Entonces, pues ya, o sea, lo que yo hice es nada más ir viendo la cadena, o sea, simular n cadenas que empiezan en X y ver si llegan a Y, ¿no? Y en cuánto tiempo, ¿no? Entonces, para eso, pues nada más hago un loop de n cadenas, empiezo en X, inicializo un contador de I igual a cero y voy agarrando la distribución inicial, que es la que empieza en el X, o sea, la fuerza, o sea, otra vez como lo que estamos viendo ahí arriba, que es la que tiene cero en todos lados, menos en uno que tiene el uno. Y ya empiezo a simular, ¿no? Como ahí arriba. O sea, este es el mismo código de ahí arriba, nada más que tiene I más igual a uno para, acuérdense que este I más igual a uno es igual al I igual a I más un, I más un, es un, se le llama syntactic sugar, ¿no? Que es como nada más lo mismo, pero de una manera más concisa para poder, pues, ahorrarte tiempo. Y entonces voy agregando los tiempos de llegada aquí y entonces ya regreso a los tiempos de llegada, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, a ver si... sí. Entonces aquí el tiempo de llegada tiempo de llegada, me sale así, ¿no? 4 2 2 2 4 2. Este 100 significa que yo le puse una longitud de la cadena aquí de 100, ¿no? Entonces yo dije, vas a simular de las cadenas, van a tener una longitud 100. Entonces por eso está aquí esto, ¿no? O sea, cuando en todo el tiempo no llegó, pues es 100, ¿no? Que para nuestros propósitos, pues es como si fuera infinito, ¿no? O sea, es el tipo de simulaciones que se ponen aquí. Y entonces, por ejemplo, aquí ya digo, ¿cuál es el tiempo de llegada de 3 a 4? Pues hago todas las simulaciones y me sale que eh, pues llega en un paso, llega el 70% de las veces, ¿no? Pues eso tiene sentido, ¿no? Acuérdense que los tiempos de llegada, o sea, el t sub y, pues es una variable aleatoria, ¿no? Porque, o sea, a veces llega en cierto tiempo, a veces llega en otro tiempo y así, ¿no? Este es el mínimo tiempo de llegada, ¿no? Y luego vamos haciendo esto. Y aquí le puse mayor que 100. O sea, todos estos pues, van a llegar en algún momento o no van a llegar. Tal vez se va a infinito, pero pues va a tener aquí una acumulación, ¿no? O sea, como que esto va a ser de todo lo que va hacia adelante, pero pues no lo puedo simular todos porque pues tengo un recursos finitos, ¿no? De computación. Entonces, esta es una función que estima el tiempo de llegada de un lado al otro. Y pues, ¿cómo le hago para ver si dos estados son parte de la misma clase de comunicación? Pues ya tengo el tiempo de llegada, ¿no? Aquí. Entonces, ¿cuál sería la única manera en la que estos estados no acceden a todo? No acceden del 3 al 4, por ejemplo, si aquí en el 100 tuviera uno, ¿no? O sea, si nunca llegara en mi simulación, nunca llegara de un estado al otro. Entonces, eso es lo que dije aquí. O sea, nada más dije accede, pues ya tengo la función del tiempo de llegada. Entonces digo, del X al Y, hago una simulación de una cantidad de n simulaciones para n cadenas con el tamaño del problema de n y la probabilidad de ganar p. Y entonces digo, si el tiempo de llegada, o sea, esta onda que está aquí, es menor a la longitud de la cadena para cualquier valor, significa que llegó en menos del tiempo de que simuló, ¿no? O sea, si yo simulo la cadena y no llega, entonces me va a regresar el último valor, ¿no? Pero si yo simulo y me regresa un valor intermedio, sé que al menos hay una posibilidad de que la cadena vaya y llegue en un tiempo menor a infinito. Entonces le puse true. Y si no, pues le pongo false, ¿no? Acuérdense, aquí está como el else implícito, ¿no? De que si, como esta parte regresa, si no regresa, entonces va a este lado. Y luego, como sé si comunica o no, pues si de un lado accede y del otro lado accede también, ¿no? Entonces aquí es accede, ¿no? Accede. O sea, si de este lado accede del X al Y de este lado accede del Y al X, pues entonces se comunican. Y si no, pues no se comunican. Y ahora, el último problema era como que ver una cantidad interesante, algo que les pudiera, pues, nada más como dar curiosidad ahí, ¿no? Y en clase les mencioné que, por ejemplo, una de las cosas que podríamos calcular es ver o simular, ¿no? Porque pues aquí, o sea, lo que estamos haciendo es simulación, ¿no? O sea, no queremos hacer un cálculo teórico, ¿no? O sea, lo podemos hacer como para comprobar algo, pero pues la fuerza de la computación es ver como hipótesis que no necesariamente son fáciles de comprobar en papel, y esta es una de ellas, ¿no? O sea, como que si yo cambio el valor de P, o sea, de la probabilidad de ganancia, dado que yo empiezo con la distribución esa que yo dije al principio, la P0, esta P0, ¿cómo le hago yo para mantener a la gente el mayor tiempo posible adentro del casino? Y eso, pues, es cuando tienen un valor entre 0 y 10, ¿no? Cuando tienen 10 se van y cuando tienen 0 se van. Entonces, yo lo que hago aquí es hacer un promedio, o sea,
hago un tiempo de paro. El tiempo de paro, ¿cómo lo defino? Pues si el 10 está en la cadena, ya, ¿no? Digo, el índice de paro va a ser el 10. Luego, si el cero está en la cadena, pues ya digo, el índice de paro va a ser cuando pasa el cero, ¿no? Y a partir de cuando pasa eso, pues empieza a haber puros ceros. Entonces, esta función de index lo que agarra es la cadena, ve el primer lugar donde pasa el 10 partiendo del elemento cero, del índice cero, y esta hace lo mismo, pero con el cero. Y si no, pues digo que es la longitud de la cadena, ¿no? Si se quedaron toda la longitud de la cadena ahí en el casino. Y entonces lo que voy haciendo es aquí, hago un for doble. Aquí este parray, este np.linkspace es una instrucción que me ayuda a dividir dos intervalos. O sea, por ejemplo, le digo desde el punto 01 hasta el punto 99, quiero 100 puntos igualmente espaciados, ¿no? Esta función también la tiene R, pero no me acuerdo cómo se llama. Entonces, así, ¿no? Y luego digo, el tiempo de paro promedio, o sea, para cada uno de estos valores de P, voy a simular n cadenas, o sea, en este caso voy a simular 1000 cadenas de longitud 30 cada uno, y voy a ver este índice, ¿no? Este índice de paro, que va a ser, pues, el momento en el que se fueron del casino, ¿no? Y lo voy a agregar a este arreglo, ¿no? T paro PI, y al final voy a agregar a el promedio de esos tiempos de paro, ¿no? Entonces, este se va a ir llenando por cada una de las cadenas que tenga, o sea, aquí voy a tener mil valores por cada PI, y pues ya, ¿no? Voy a agarrar un promedio y con ese voy a decir que estoy haciendo una estimación de cuánto tiempo pasan en un casino, ¿no? Entonces, este código, pues tal vez se ve un poco difícil de entender, pero si ustedes saben entender, o sea, explicar esto en palabras, se lo pueden explicar a ChatGPT, ¿no? Y después, o sea, esto no lo hice yo con ChatGPT, la verdad, o sea, pero, pero lo hubiera podido haber hecho, ¿no? O sea, yo creo, ¿no? La verdad, no lo intenté, pero yo creo que sí se puede haber hecho. Y entonces, esto es el resultado, ¿no? O sea, como es una simulación, pues no es algo una curva, ¿no? Eso es algo de lo que se tiene que empezar a acostumbrar cuando hacen este tipo de cosas, que pues no va a salir así como una curva y no va a tener así como un máximo global, o sea, en la mayoría de los casos, y entonces, pues van a tener que hacer ustedes un poco de interpretación ahí, ¿no? Pues es el precio que hay que pagar para cuando uno intenta, abordar problemas complejos o que no sabe resolver, pues es, la incertidumbre de los resultados, ¿no? Entonces, aquí, pues es una gráfica del tiempo de la P contra el tiempo que pasan, ¿no? En el tiempo promedio que pasan. Entonces ustedes ven que si gana punto uno de las veces, pues se pasa ahí casi nada más una vez, ¿no? O sea, está muy poquito de tiempo en el casino realmente, ¿no? Porque la distribución inicial pues está muy cargada hacia el uno, ¿no? También. Pero, o sea, es como que el tiempo que se tarda en irse del uno al cero, ¿no? Casi, casi. Y entonces, ahí va subiendo, va yendo por acá. Y en el punto 6, punto 653, ese resultado no sé si ustedes lo hubieran podido obtener a partir de la distribución inicial. O sea, la distribución inicial podría ser algo que no, ni siquiera tiene una forma, de forma cerrada, ¿no? O sea, nosotros leímos la forma exponencial, pero podría ser basada en datos, ¿no? Por ejemplo, pues ya sale que el máximo el tiempo que se quedan es 0.653. Entonces, si ustedes trabajan para Play City, pues le pueden ir a decir a eh, Salinas, o no sé quién sea el que tenga Play City, y decirle, pues el valor de P igual a 0.653, va a hacer que las personas se queden más en el casino, ¿no? Entonces, si tú vas a diseñar una máquina de juego, dado que la gente llega con esa cantidad de dinero, ponle esta probabilidad de ganar y la gente se va a quedar en promedio como 13 pasos, ¿no? Como 13 tiempos, ¿no? Que pues no sé cuánto puede ser eso, o sea, qué tantas veces, qué tanto se toma apostar, ¿no? Por ejemplo. Pero eso es de ese estilo, ¿no? Y entonces ya tienes ahí algo que darle en la junta, ¿no? Al jefe o algo pues para ti, ¿no? Para que sea interesante. Y pues ya, entonces, o sea, todo esto yo les mostré mi solución, pero ustedes pueden hacer lo que quieran aquí, ¿no? O sea, el chiste es que ustedes vean, manipulen estas cosas y saquen resultados, ¿no? O sea, el objetivo de la práctica es que ustedes se familiaricen con Python y cómo simular y cómo agarrar cantidades que les interesen de la simulación e intentar responder preguntas, ¿no? O sea, aunque sea una respuesta parcial porque están tratando con simular una cantidad infinita, a veces se puede, a veces no se puede, a veces se puede estimar, a veces no se puede estimar, que ustedes jueguen con esto, ¿no? Y vayan, pues volviéndose mejores en hacer estas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, así llegamos.